Assalamu alaikum. Buenos días a todos, autoridades, compañeros, amigos. Como ya dije ayer, este año, 2013, como ya ha ocurrido en ediciones anteriores, España participa en el Salón Internacional del Libro y la Edición con un stand al que les invito a visitar, en el que mostramos las novedades bibliográficas de nuestro país y en el que, como cada año, ofrecemos al público diferentes actividades relacionadas con el libro, con la literatura y con la cultura en español. También, como en anteriores ediciones, desde el área de cultura del Instituto Cervantes, en colaboración con la Embajada de España y con los Ministerios de Cultura español y marroquí, organizamos actividades centradas en la literatura española más actual. Hace años, y este año también, venimos invitando a autores de reconocido prestigio que dejan su testimonio literario y personal en este Salón Internacional de la Edición y del Libro de Casablanca. Este año 2013 hemos organizado 2 mesas redondas con un tema común: la novela española y el siglo XXI, y ambas centradas en la figura de Juan Goytisolo, que se reunió ayer y se reúne hoy con un grupo de escritores afines para charlar sobre las formas de la novela en el siglo XXI. Ayer, de pronto se me oye muy fuerte, ayer la mesa redonda giró en torno, llevó por título Experimentar con las formas, y la mesa de hoy, también en torno a la figura de Juan y en torno a la novela del siglo XXI, lleva por título Literatura, Política y Sátira. En ella, hoy, intervienen 4 personas bien buenas conocedoras de la obra y la figura de Juan y muy cercanas a él. El primero, voy a empezar por Juan Francisco Ferrer, escritor y crítico literario. Ha sido profesor de literatura en Estados Unidos. Su obra es amplísima, está recogida en diferentes antologías. Es autor de un importantísimo número de escritos y su forma de escribir se caracteriza por una gran libertad estilística de lenguaje y formato. Su última novela, Carnaval, fue Premio Herralde de Poesía, Premio Herralde de Novela 2012, por lo que, como está tan reciente, le damos la enhorabuena. Todos nuestros autores han sido galardonados con diferentes premios. Voy a aludir solamente a una pequeñísima parte de su trayectoria. El siguiente autor que hemos invitado es José María Ruidao, escritor, editorialista y diplomático, licenciado en Derecho y en Filología Árabe, y ha publicado también una amplísima obra como novelista y ensayista. En su obra, ha abordado temas muy variados, en particular literarios, sociológicos y políticos. Ruidao es un autor muy conocido en España, no solo por sus obras publicadas, sino también por sus artículos en diferentes medios y por sus conferencias. Su última obra publicada es el ensayo Radicales Libres. Manuel Vilas, que está allí en la última silla, hola Manuel, es narrador y poeta. En él y en su obra, el amor y el humor están siempre presentes. Vilas considera que el amor es el único sentimiento capaz de llevar plenitud al ser humano, y el humor es el instrumento que Manuel Vilas utiliza para criticar a la autoridad y a las nuevas formas de alienación del sistema capitalista. Ha publicado novelas y varias colecciones de poesía. Viene aquí de una tournée en la que ha presentado su última novela, El luminoso regalo, y el año pasado fue premio Ciudad de Melilla de poesía. A todos y a cada uno les doy la enhorabuena. Nos acompaña también Ismael El-Othmani, doctor en literatura comparada por la Universidad de Ámsterdam y profesor de lengua y literatura hispánica en la Universidad Mohamed V de Rabat. Traductor, crítico literario, ha centrado sus publicaciones en literatura comparada, traducción, traductología, estudios culturales. Como he dicho, los 4 van a compartir charlas y experiencias con Juan Goytisolo, que nos acompaña de aquí. Gracias, Juan. Juan no necesita presentación. Es escritor, afincado en Marrakech, autor de numerosos libros de cuentos, viajes, ensayos,
y galardonado con muchísimos premios. Gracias a todos y a cada uno de vosotros por vuestra presencia aquí, gracias a nuestros autores, y le voy a pasar el micro a Juan, que va a hacer una pequeñita semblanza a cada uno de los autores, y shukran bzaf, bienvenidos y feliz mesa. Gracias a todos. Gracias a ustedes por su presencia. Es una satisfacción para mí estar, como estuve ayer, con autores jóvenes que han escogido, como dije ayer, el texto literario frente al producto editorial. Son autores que no cambian de tema, como yo decía, sino de planteamiento literario. Y viviendo en la época en la que vivimos, muchos de ellos han incorporado las nuevas técnicas de los últimos 20 años, las han incorporado en la novela. No se han puesto al servicio de estas técnicas, sino que han asimilado estas técnicas y lo han puesto al servicio de un proyecto literario. Hablaré brevemente de los tres. Manuel Vilas, conozco dos obras de él, Z y Aire Nuestro. Aire Nuestro, Z es una parodia, una sátira de su ciudad natal, una sátira muy corrosiva. Y Aire Nuestro es una obra interesantísima porque difunde el mundo real en el mundo virtual. Y al final no sabes si estás viviendo en el mundo real o en el mundo virtual. Y, por ejemplo, recuerdo que dice por ejemplo, que la resurrección de Jesucristo, dice, no fue filmada. Y ahora tenemos la ocasión de refilmar nuestro programa de forma que quede evidente de que resucitó. En fin, es siempre una parodia corrosiva de todas las leyendas religiosas, etcétera, y al servicio de una visión muy cáustica del mundo. Juan Francisco Ferré, si conozco, me parece que 5 obras, desde Dionisio Decapitado, que eran unos textos narrativos muy bellos, pasando por I Love You Sad, que con posterioridad me parece que fue la fiesta del asno, y últimamente dos grandes novelas, Providence, que como la fiesta del asno ha sido traducido al francés, y últimamente un carnaval con K, interesantísimo, que es también como una parodia de todos los discursos políticos correctos, ya sean de izquierda, de derecha, revolucionarios, reaccionarios, religiosos, etc. Es como una parodia de todos los discursos políticos centrado en un caso de escándalo muy divulgado en Francia por DSK. José María Ridao es un ensayista extraordinario y tiene dos novelas que me gustaron muchísimo. El mundo a media voz, que recoge la experiencia de un emigrado español en Angola, país donde por ser la carrera diplomática vivió algunos años, y es una novela muy bella, en modo alguno reducida a una descripción de una experiencia, sino una propuesta literaria muy audaz y muy lograda. Y últimamente, pues, otra novela que se llama Mar Muerto, que me gustó muchísimo y que es como el retorno a un pasado y un presente en un juego de memoria muy hábilmente, artísticamente muy logrado. Y es además como uno de los mejores ensayistas de la nueva generación. O sea, si he venido aquí, no he venido a escuchar palabras de homenaje a mi persona, sino a discutir con gente joven de la nueva situación de la novela en España. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Juan, muchas gracias por tus palabras. Creo que me hago portavoz de todos nosotros sobre tu generosidad, no solamente en este acto, sino a lo largo de los muchos años que nos conocemos. Y quería también empezar agradeciendo al Instituto Cervantes, a Lola, a todo su equipo, a Laura, a Verónica, a todos los que estáis por aquí, nuestro trabajo para que podamos participar en este día, en esta conversación con Juan Goytisolo. Habíamos quedado, antes de empezar, hacer una breve intervención sobre algunos rasgos de la obra de Juan que puedan ser un estímulo para la novela contemporánea. Y yo quisiera subrayar algunos muy brevemente para después dar lugar al debate. Yo creo que haciendo balance de mi experiencia como lector de Juan Goytisolo, tendría que subrayar un primer rasgo que he obtenido de su obra, y es la imposibilidad de hacer una aproximación normativa a la novela, ni a la novela del siglo XX, ni a la del siglo XXI, ni al siglo XV, ni a la literatura de ninguna época. Juan justamente lo que propone, tanto con sus ensayos como con sus novelas, es justamente considerar cada obra como un ejemplar único, como un universo cerrado en el que uno tiene que tratar de descifrar sus leyes, descifrar sus ritmos internos, descubrir las réplicas y contrarréplicas que existen dentro del texto, justamente para hallar el valor que existe dentro de él. Esta aproximación no normativa a la novela me parece una de las aproximaciones más fecundas y al mismo tiempo, y aunque parezca paradójico, más tradicionales. Es tradicional en el sentido de que ya en Platón se habla de una figura, de una extraordinaria fecundidad ideológica, que es la figura de los silenos. El sileno como estructura exterior monstruosa que sin embargo en su interior esconde una profunda sabiduría. Si nos damos cuenta, gran parte de las obras que Juan aprecia, gran parte de las obras que Juan ha escrito, son efectivamente silenos, son obras que tienen una forma proteica, difícil de reconducir a una norma, y que sin embargo sirven justamente para esconder, para manifestar, para poner en valor una sabiduría más profunda, como los diálogos, como ocurre con Sócrates, que se consideraba un sileno. El segundo rasgo como lector de Juan que he obtenido en estos años tiene que ver con esta primera aproximación no normativa, y es que la conocida y muchas veces reprochada aproximación experimental a la novela o al texto literario, en el caso de Juan, no es sin más un deseo de ruptura, es un deseo de ampliar la experiencia humana. Muchas veces, cuando la obra literaria se ajusta al canon, cuando la obra literaria se ajusta a la norma, lo que llegamos a fosilizar no es solo la forma literaria, sino también la experiencia humana. No podemos entender muchas de las aproximaciones de Juan a los conflictos internacionales a los que ha prestado una particular atención si no nos remitimos a muchas de sus obras, o alguna obra en concreto, como Macbara, ver a ese personaje alejado de todo, ese personaje irreductible a ningún valor establecido. Es algo que lo que nos permite es justamente descubrir que no estamos ante una experimentación, sino que estamos ante una ampliación de la experiencia humana. Y esa ampliación de la experiencia humana sirve para crear, en el caso de Juan, para escribir esas novelas de excepcional belleza, pero sirve también, y esto es una aportación fundamental en la obra de Juan, para reinterpretar el pasado. Lo que decía Borges de que cada obra crea sus antecedentes, en el caso de Juan es más cierto que muchos de los autores contemporáneos. Juan, con esta pretensión, con esta voluntad, con este logro de romper la norma, de ampliar la experiencia humana, lo que nos permite es entender, no solamente en un contexto más amplio y más general, sino en un contexto que podríamos decir sistemático, de sistema, de relación entre elementos, cuál era la posición de algunos escritores del siglo XV frente a los poderes de la época, cuál era la posición de los conversos respecto a su situación social, cuál era la posición de los escritores durante el estalinismo. Es decir, la constante que vemos es una constante
través de la cual la expansión de la experiencia humana lo que permite es justamente ser consciente del mensaje implícito en esos silenos, en esas obras de apariencia proteica, informe, que también existieron en el pasado. Y para terminar solo quisiera subrayar un tercer rasgo, que es el rasgo más reciente, que digamos en mi experiencia como lector quisiera subrayar en la obra de Juan Goytisolo. Y es el rasgo más reciente estimulado por la situación en la que estamos viviendo. Juan repetía estos días que en España se vivía una crisis política, una crisis económica, una crisis institucional, pero que se vivía también una crisis ética. Bueno, desde hace pocos días sabemos que esta crisis no es solo una crisis española y no es para relativizar lo que ocurre en España, sino para, digamos, activar las alarmas sobre la dimensión del mal. Cuando sabemos lo que hemos sabido de los depósitos fuera de control en los paraísos fiscales, en los depósitos offshore, nos damos cuenta de ese último valor, como digo, que yo quisiera subrayar hoy en la obra de Juan Goytisolo, que es el valor moral. Juan Goytisolo no recurre a la sátira a cualquier precio, no es la sátira de alguien que pone, por así decir, el deseo de distanciarse del orden bajo cualquier circunstancia, sino que es la sátira que lo que pone de manifiesto, lo que subraya una vez más a través de esa figura tan llamativa, platónica del sileno. Detrás de esa risa lo que hay es una profunda toma de posición moral. Se habla mucho en estos tiempos de que vivimos una época de nihilismo. Yo tengo que confesar que es una palabra a la que tengo cierta aversión, porque se han ido sumando significados desde que aparece a finales del siglo XIX en la literatura rusa, desde que aparece una novela de Turgenev como Padres e Hijos. Se le han ido sumando significados a tal punto que no sabemos lo que quiere decir hoy. Se ha aplicado lo mismo a los atentados suicidas que a la posición de jóvenes que protestan por su situación sin esperanza en países europeos, en países árabes también, con las revueltas. Y por tanto, como digo, es una palabra por la que no tengo particular aprecio. Sin embargo, creo que sí vale traer la colación por una reflexión a la que nos invitan estos tiempos. Y es que en la novela de Turgenev, el personaje Bazarov se declara partidario del nihilismo sobre la base de que, apelando a la ciencia, el ser humano es solo materia, es solo, por así decir, vísceras. El espíritu es una convención. Las relaciones con otros seres humanos son también convencionales. Y la conclusión a la que llega Bazarov es que, puesto que eso es convención, puesto que eso no es real, para decirlo de algún modo, hay que destruirlo sin preguntarnos qué viene después. Bien, yo creo que hay otra lectura de ese nihilismo originario, de ese nihilismo de la novela de Turgenev, que es la convicción de que justamente porque el mundo es caótico, justamente porque todo tiende, librado a su natural albedrío a la destrucción, los seres humanos tenemos que atarnos firmemente a las instituciones. Tenemos que atarnos firmemente a las instituciones entendidos como pactos entre nosotros. No se puede destruir las reglas de la economía como se destruyeron en los años 90 sin ser conscientes de que lo que va a haber son paraísos fiscales. No se pueden destruir las normas de la convivencia sin saber que el acoso a los parlamentos lo que augura es justamente cirujanos de hierro. No es una defensa del orden establecido lo que estoy proponiendo, es una defensa desesperada frente al desorden. Y junto a esa defensa desesperada frente al desorden, frente al caos que es el mundo, yo he encontrado personalmente en la obra de Juan Goytisolo los principios morales desde los que hacer la crítica, no para destruir, sino para hacer la convivencia mucho más amplia. Muchas gracias. Buenos días. Yo quería empezar agradeciendo al Instituto Cervantes mi presencia aquí y este homenaje a Juan Goytisolo, y también que Juan Goytisolo haya querido contar con mi presencia en este acto. Se lo agradezco profundamente.
Yo creo que una de las cosas que a mí siempre, bueno, desde que nos conocemos personalmente, siempre me ha importado mucho y siempre me ha parecido un rasgo importante, significativo y sobre todo si se pone en relación con el ejercicio de la literatura en España, que es la enorme generosidad de Juan Goytisolo hacia escritores de generaciones posteriores. Esto a mí me parece un milagro de generosidad y yo solo puedo agradecérselo porque no es normal. Hoy en día hay casi un divorcio entre escritores, digamos ya consagrados o de un prestigio intelectual elevado en España, que desoyen sistemáticamente a escritores más jóvenes por las razones que sean. No voy a entrar en ellas, pero hay ese divorcio es preocupante, y en el caso de Juan Goytisolo, es decir, la presencia de aquí de Juan Francisco Ferrer, de José María Olvidado, la mía, ayer la de Jordi Carrión, es decir, el estar atento a lo que hacen las generaciones posteriores me parece un gesto de generosidad enorme, porque no lo veo en España. O sea, hay otros escritores españoles, muchos escritores españoles que no quieren dialogar o no leen, no se interesan. Ahora Juan ha citado obras nuestras. Esto es rarísimo que un escritor ¿se me oye? Sí. Con otros escritores ocurra en España. Es decir, yo ahora no voy a decir nombres, pero hay muchos escritores en España que no leen, escritores de la generación de Juan, o de generaciones un poco posteriores, pero que no leen a los escritores jóvenes. No los leen, no les interesa. Esto es así. Con Francisco yo creo que me puede dar la razón de que no hay. Y entonces es un divorcio que a mí me parece preocupante. Dicho esto, que me quería decirlo con hincapié, hay una serie de cuestiones. Yo quería centrar el discurso en lo que tenía que decir en torno a cuestiones formales de la narrativa y a cuestiones también de carácter ideológico y político, y cuestiones que a mí, que yo veo en la obra de Juan Goytisolo y que a mí me han servido para orientarme como escritor español, como narrador, y reflexiones que he leído, que ha hecho Juan Goytisolo sobre la novela y que yo he hecho mías y que en cualquier caso me han servido para configurar mi propia literatura. Por ejemplo, cuando Juan Goytisolo reúne sus obras completas para Galaxia Gutenberg, hace un prólogo en el volumen primero, donde da unas pinceladas, una serie de observaciones, y a mí ese prólogo me pareció que había muchas cosas que a mí me incumbían, ¿no? Y como escritor. Por ejemplo, dice él escribe lo siguiente: el arte nace de la transgresión y no puede vivir sin ella. Es decir, esta observación para mí es básica, literal. Como escritor español, yo no puedo hacer otra cosa sino esto. Sería mi poética también, si tú lo dices en el volumen primero de tus obras completas. Y hay otra afirmación que tú haces, que yo hago mía, es decir, digamos que comparto plenamente. Dices, una novela, lo que estoy diciendo realmente es muy importante, o sea, porque hay muchos escritores que dirían sí, pero luego en sus obras literarias no se reflejaría esta contundencia. El caso de Juan es el caso de una coherencia, de decir esto y llevarlo a la práctica. Dice Juan Goytisolo: una novela política, social, moral y sexualmente correcta sería forzosamente mediocre. Hay otra cosa que también me interesa mucho que es la idea de la disidencia. La idea de la disidencia en Juan Goytisolo, y el acto de renunciar al canon oficial. Él dice, en ese prólogo, dice: el acto de renunciar al canon oficial para forjarme uno propio
me proyectaba a un ámbito carente de territorio y fronteras, no al país del que me había autoexiliado, sino al mundo más vasto e infinitamente más aguijador de la lengua. Es decir, esta es una tradición en la que yo inevitablemente también he acabado, quizá porque en la literatura española falta un proceso que yo llamaría de normalización de la disidencia estética, de la disidencia moral, que sería todavía tenemos problemas con disidentes morales españoles, disidentes literarios españoles, en la línea Blanco Guay, en la línea Luis Cernuda. Todo esto yo creo que, bueno, claro, y de alguna manera Juan Francisco y yo también somos disidentes en bastante medida, ¿no?, con el canon, respecto al canon oficial de la literatura española. Yo pienso que esto inevitablemente tiene que normalizarse por una razón muy sencilla, porque se enriquece de esta forma la literatura española. Es decir, la disidencia en moral, estética y literaria en España debe ya pasar a ser algo normal, y no se debe ver los actos, o sea, novelas transgresoras o novelas que rompen, o novelas que no siguen las pautas, ya sean formales, ya sean temáticas. Yo creo que nuestro país ya está preparado para recibirlas de una manera mejor que como estaba hace 30 o 40 años, ¿no? Yo tengo esa confianza, ¿no? Tengo esa confianza. Juan dice: si Unamuno se sirve de la novela para expresar sus ideas, ello no basta para deslegitimar creaciones como Abel Sánchez o Niebla. La casa de la literatura, esto es muy importante, la casa de la literatura tiene aposentos diversos y podemos preferir unos a otros sin desahuciar a nadie. Entonces, yo, en fin, el título de nuestra mesa redonda es literatura y política. Yo creo que en este sentido escribir una obra literaria que acoja la transgresión, acoja la idea de la disidencia, bueno, pues acaba inevitablemente en un posicionamiento político. Yo creo que en España se ha demonizado muchas veces la disidencia en cualquier orden, ¿no? Y yo quisiera esperar y espero que esa disidencia se acabe normalizando y tengamos un país más moderno, que en alguna manera Juan Goytisolo, yo creo que en esa tradición de Blanco Guay, Cernuda y otros más, ha venido a recordar, ¿no?, a recordar que existe una posibilidad de heterodoxia española que acaba teniendo un contenido político, pero que esa heterodoxia le conviene a nuestro país porque lo enriquece, le da una amplitud de miras, le da una abundancia moral que todos necesitamos. Yo creo que en ese sentido es una figura literaria especial el caso de Juan Goytisolo, ya no solo por la enorme calidad de su obra literaria, sino por esta peculiaridad de carácter político-moral que a mi juicio ha estado en grandes escritores españoles. Yo he citado a Cernuda, Blanco Guay, pero es que podía hablar de Cervantes también como disidente, y podía hablar también de Francisco de Quevedo, por ejemplo, que tú hablas también mucho en este prólogo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera en estos momentos en España pues hay una generación literaria con la que Juan ha sintonizado, que somos nosotros, que hemos pretendido precisamente ensanchar un poco los cauces de la expresión literaria española, tanto en nivel ideológico, en nivel moral y en el nivel formal de la literatura. Y Juan ha sido, en ese sentido, nuestra guía, ha sido nuestro referente, y ha sido el escritor que nos ha guiado por ese camino. Muchas gracias.